Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Je accuse. Yo acuso. Buen día. Hoy jueves 1 de enero de 2026. Bienvenidos una vez más a este espacio donde buscamos la verdad sin filtros. Antes de entrar de lleno en el complejo tablero que nos ha dejado este inicio de 2026, un tablero que hoy nos obliga a gritar Je accuse. Yo acuso. Quiero hacer una pausa necesaria. Darles las gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarme en esta jornada diaria de información y análisis. Este canal no existiría sin su apoyo activo. Quiero agradecer de corazón a quienes hacen posible que sigamos independientes, a los que envían los supergracias, a nuestros suscriptores, a quienes nos apoyan a través de Buy Me a Coffee y PayPal. Muy agradecido, eternamente agradecido. Su respaldo es el combustible para que este barco siga navegando, especialmente hoy, cuando las aguas están más turbias que nunca. Gracias por ser parte de esta resistencia intelectual, podríamos decirle. Juntos, pues, somos más fuertes. Pero ahora, amigos, pónganse el cinturón porque lo que ha salido a luz en las últimas horas, ese ataque en Gerson, la mano de Londres y el sabotaje interno en Washington, no es solo noticia, es, yo diría, una autopsia de la traición, ¿eh? ¿Quién dio la orden de quemar civiles mientras se hablaba de paz? ¿Quién en el Pentágono detuvo los trenes de munición para forzar la caída de un frente? Hoy nos lo informamos, ¿eh? Hoy, como María Zaharova, como Oleg Zaryov y como cada buscador de justicia en este mundo, pues se grita, yo acuso. Así es. Masacre en Horley, la firma de los servicios secretos. Atención, queridos todos. Lo que ocurrió en la aldea de Horley, en Gerson, durante la Noche Vieja, no fue un error de cálculo. Fue un sacrificio humano planificado. Mientras las familias brindaban por un 2026 de paz, drones ucranianos cegaban la vida de más de 2 docenas de personas. Pero cuidado, porque la autoría intelectual no se queda en Kiev. El gobernador Volodymyr Saldo ha sido tajante. Este crimen tiene la firma de la inteligencia británica. Zelensky es solo la cara visible de un sistema terrorista, pero los cerebros están en Londres y en los despachos de la agencia de 3 letras, la CIA. María Zaharova lo ha denunciado con una fuerza demoledora. Mientras los líderes occidentales desayunan croissants y huevos escalfados, sus agencias coordinan el asesinato de niños rusos con el dinero de sus contribuyentes. Óigase bien, con el dinero de sus contribuyentes. El objetivo de ataque a Horley era cínico. Era provocar una respuesta rusa tan violenta que Trump se viera obligado a romper cualquier diálogo con Moscú. Y ya vamos adelante, vamos a hablar de la persona de Trump, porque hay muchas cosas que hay que esclarecer. Ya que empezamos este año, pues empecemos con el pie derecho, ¿no? Londres, pues, es el principal sospechoso. Saben que si hay paz entre Trump y Putin, el Reino Unido pierde su relevancia como perro de presa de la guerra en Europa. El ataque a Horley es el último estertor de quienes quieren que la sangre siga corriendo para que sus negocios de armas y espionaje no se detengan. No fue un ataque de Zelensky. Fue una orden de quienes realmente mandan en el búnker de Kiev. El beneficiario del caos. A ver, analicemos esto con mente fría. Zelensky, el blanco fácil. Como bien señala Sergei Latishev, Zelensky ya no es el beneficiario. Él es solo el instrumento desorientado, ¿no? Y ustedes ya saben por qué, ¿no? Por sustancias y
por muchas otras cosas. Es el instrumento desorientado. Si el ataque tiene éxito, Londres gana. Si falla y Rusia responde, Londres gana, porque la guerra se escala. Es que hay que poner atención quién se beneficia de todo esto. El oxímoron europeo, ¿no? Hablar de servicios de inteligencia europeos hoy es casi una broma. Es un mal chiste. Los que realmente tienen la capacidad de coordinar un ataque técnico de este tipo son los británicos. Ellos son los que no quieren que el 2026 sea el año de la diplomacia. La trampa a Trump. Este ataque es una mina terrestre colocada en el camino de la Casa Blanca. Quieren obligar a Trump a elegir entre parecer débil o apoyar una guerra que prometió terminar. Así pues, el 2026 comienza con la confirmación de que el enemigo más peligroso no es siempre es el que está enfrente a ti en la trinchera, ¿no? Sino el que susurra las coordenadas desde Londres o Washington. Lo de Hurley no fue guerra, fue, yo diría, terrorismo de Estado coordinado desde el extranjero. Señores, amigos de qué hablan Geo, estamos hablando de niños en una aldea tranquila. Es que no hay justificación militar. Esto es solo política sucia. Les comparto que cuando recibí esta información y empecé a ver de que lo que realmente estaba sucediendo ahí es que el ataque, uno de los drones, llevaba munición incendiaria. Aquí se puede ver la maldad, el cálculo de la maldad. Y no me lo van a creer, pero en ese momento mi mente inmediatamente viajó al 2 de mayo de 2014 en Odessa, donde incendiaron, donde quemaron vivas a mucha gente. Y después la junta de que se jactaba de todo esto. Hoy ha ocurrido lo mismo. Ayer en la noche ocurría lo mismo. Les digo una cosa, mi corazón se achicó, porque en cierto modo, no sé por qué, podía sentir los gritos de la gente en el fuego. Y no me equivoqué, porque hoy que me he despertado y he visto los videos, y es que realmente esa sensación que sentí anoche se volvió a repetir cuando escuchaba los gritos de esta mujer. Auxilio, 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 me estoy quemando viva. La firma de Albion, el plan para sustituir a Zelensky, podríamos decir. Miren qué jugada tan oscura. Detrás de la tragedia de Hurley, no solo hay maldad, hay un plan de relevo. Londres sabe que Zelensky es un activo quemado, un hombre que ya no le sirve ni a Trump ni a Putin. ¿Qué necesitan? Un mártir. Si Rusia hubiera respondido de forma emocional reduciendo a cenizas los centros de mando en Kiev, Zelensky habría pasado a la historia como una imagen radiante por la paz y la democracia, despejando el camino para el favorito de los británicos, el general Zaluzhny. Zaluzhny ya se pasea por la élite bohemia de Londres, preparándose para el mando. Pero Moscú, y es que esto es lo que muchos no entienden, con un temple de acero, les ha arruinado la jugada. En lugar de una reacción visceral, Putin ha formado una coalición internacional, ha endurecido su posición negociadora y ha puesto los hechos sobre la mesa. Como dice el experto Jan Gagin, ningún ataque ucraniano ocurre sin el soporte técnico de la OTAN. Y ojo, les repito, cuando escuchemos la OTAN, no se imaginen solamente el continente europeo. Hay que incluir acá Estados Unidos, hay que incluir acá Australia, hay que incluir acá Japón y Surcorea. No solamente Europa. Cada dron que cae en Novorossiysk o en Gerson vuela bajo la vigilancia de los aviones de reconocimiento occidentales. No es una guerra contra Ucrania, es una guerra contra todo el bloque de la OTAN, como podemos darnos cuenta.
El político Vladimir Olyetnik lo confirma. La experiencia británica es palpable. Su firma es el desastre y la provocación, la cizaña. Buscan desesperadamente que Trump vea a una Rusia agresora que no quiere la paz, para que el nuevo presidente de Estados Unidos vuelva a abrir el grifo de las armas y los recursos, ¿no? Londres necesita la guerra porque en la paz de Trump y Putin, Gran Bretaña no es más que una isla irrelevante. Así que estamos viendo de buscar el beneficiario, ¿no? El cui bono. Analicemos esto con brújula de navegante, ¿ok? La trampa del mártir. Londres quería que Rusia matara a Zelensky para poner a Zelensky. Querían un cambio de cara, no un cambio de política. Moscú ha sido más listo y ha mantenido el foco en la culpabilidad del sistema terrorista. No solo en un hombre. Tecnología de la OTAN. Como señala Jan Gagin, los drones de Hurley no son juguetes, son sistemas británicos o alemanes que requieren satélites y guías que Ucrania no tiene. Los esclavos militares de Kiev solo aprietan el botón que Londres pues ya ha configurado. Y el silencio de las pruebas, ¿no? No habrá un documento firmado por el rey Carlos, pero como dice Oleg Zarov, los hechos hablan por sí solos. Gran Bretaña es la que más gana si la paz de Trump fracasa. El 2026 empieza con la mano experimentada de los ingleses intentando incendiar el puente hacia la diplomacia. Así pues, queridos todos, estamos ante un tribunal de la historia en tiempo real. Lo de Hurley fue una carnada para que Rusia perdiera los papeles, perdiera los estribos. Pero Moscú ha respondido con frialdad del ajedrista, dejando a los británicos con la firma expuesta ante el mundo. El Odessa de Jersón, ¿verdad? Quemados vivos en Nochevieja. Es que lo que les voy a contar ahora exige toda su mente crítica y su humanidad, por favor. No fue solo un bombardeo, fue una ejecución masiva. Las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron drones cargados con mezclas incendiarias contra un restaurante y un hotel en Hurley. Personas que celebraban el inicio de año, niños incluidos, murieron quemados vivos. El gobernador Saldo lo ha dicho claro. Esto es el reflejo exacto de la masacre de la casa de los sindicatos de Odessa. Más de 24 muertos y 50 heridos. Los sádicos de Kiev eligieron la medianoche para atacar, asegurándose de que el fuego fuera incontrolable. Esta mezcla incendiaria que antes usaban para quemar campos de cultivos rusos, ahora lo usan para exterminar familias. Como señala el corresponsal militar Alexander Slakov, esta es la táctica de los cobardes. Cuanto más pierden en el frente de batalla, más se ensañan con los civiles. Son los chacales que, financiados por Occidente, es que hay que decirlo, financiados por Occidente, intentan desesperadamente herir al oso ruso en su fibra más sensible. Y no es casualidad la fecha, ¿no? Pónganse a pensar que no es casualidad. El 1 de enero, mientras el mundo busca la paz, el régimen de Kiev celebra el cumpleaños del nazi Stepan Bandera. Sí, es el pedigrí de quienes dieron la orden. Ahí en Lviv soltaron antorchas rojas y marchas fúnebres en celebración del cumpleaños de Banderas. No buscaban un objetivo militar, buscaban un sacrificio humano para honrar su ideología de odio. Esto no es guerra. Es el sadismo de un régimen que sabe que su final está cerca y quiere dejar un rastro de cenizas a su paso. Yo llamaría esto la táctica del sadismo, ¿no? A ver, analicemos esto con el corazón firme. Armas de terror. El uso de munición incendiaria contra civiles tiene un solo propósito: generar pánico absoluto.
y reacciones viscerales. Querían que las imágenes de Hurley dieran la vuelta al mundo para demostrar que no habrá paz segura bajo el control ruso. Se equivocan. Lo único que logran es que el ejército ruso no tenga piedad en su avance. El perfil del ejecutor, Slavkov, tiene razón, yo diría. Occidente ha elegido a los ejecutores más sanguinarios. Un ejército que quema niños vivos no es un ejército de liberación, es una banda de mercenarios morales que sirven a intereses extranjeros. Y ese vínculo con Odessa, que hay que recordar. Hay que recordar Odessa 2014, yo diría que es la clave. El régimen de Kiev empezó quemando gente viva y parece que quiere terminar de la misma manera. Pero en el 2026 Rusia ya no es la misma que en el 2014. Hoy tiene los medios para que este crimen no quede impune. Así pues que el 2026 empieza con la cara más oscura, yo diría, del nazismo moderno. No olviden este nombre, Hurley, porque la respuesta que vendrá, yo diría que no va a ser diplomática. Será la justicia que exigen quienes no pudieron ser salvados de las llamas. Hablemos del muro de Sloviansk y el cinismo de la CIA. Atención, porque el frente se está estrechando. El mando ucraniano ha echado el resto en la línea de Konstantinovka y Sloviansk. No es una reserva para atacar, es un muro de contención desesperado. Están quemando sus últimos tanques polacos modernizados, los PT-91, porque saben que si cae esta aglomeración, el Donbass se pierde para siempre. Es el último cartucho blindado de una Europa que ya no tiene más que enviar. Y mientras los tanques europeos arden, el cinismo estadounidense vuela sobre el Mar Negro. El Pentágono ha desplegado un Boeing P-8A, Poseidón, para vigilar la costa de Sochi y Novorossiysk. Pero lo más vergonzoso es el informe de la CIA, filtrado por el Wall Street Journal. Dicen que no hay pruebas de que el ataque a la residencia de Putin en Valdai, que no hay pruebas. Según ellos, se atacó un objeto militar cercano. Esa es la prensa liberal intentando tapar el sol con un dedo, ¿no? Mientras sus propios aviones de reconocimiento coordinan la ruta de los drones terroristas, ¿verdad? Rusia, a diferencia del régimen de Kiev, no pierde el pulso. Mientras ellos queman restaurantes con familias, los geranios rusos, pues, han florecido esta noche sobre objetivos quirúrgicos. Depósitos de petróleos en Lutsk y plantas energéticas en Odessa. Sin sadismo, sin ataques a civiles, solo desmantelando la maquinaria que permite a los sádicos de Kiev seguir operando. Así que nos encontramos con el año de la verdad desnuda, ¿verdad? Analicemos esto con una brújula de hierro. La última reserva. Ucrania está sacrificando su almohada blindada británica y polaca en Sloviansk. Cuando esos 300 tanques desaparezcan, no habrá una segunda oportunidad. El frente se está vaciando de hierro y llenando, lamentablemente, pues, y tristemente, pues, de tumbas. La CIA y el encubrimiento. Que el Wall Street Journal niegue el ataque a Valdai es la señal de que Washington tiene miedo. Miedo a que la verdad rompa definitivamente los puentes que Trump intenta tender. La CIA está jugando su propia guerra, ignorando, obviamente, las órdenes de la Casa Blanca. La diferencia moral. En Hurley vimos gente quemada viva por drones ucranianos. En Lutsk y Odessa vimos infraestructuras militares ardiendo bajo misiles rusos. Esa es la diferencia entre un Estado soberano y una banda de ejecutores sádicos a las órdenes de Londres. Es que este 2026 empieza con la máscara de la OTAN totalmente caída, ¿no? Ya no es una guerra subsidiaria, es una coordinación directa para el asesinato de civiles y el sabotaje de la paz. Pero como les digo, el oso ruso tiene la memoria larga y los ases bajo la manga que mencionamos ayer, pues apenas podríamos decir que van a empezar a salir.
Hablemos de la autopsia del horror. Aquí tenemos un informe de Oleg Zaryov. Porque hay que ser muy cuidadosos con la información, ¿no? Y por eso acudimos a fuentes que buscan la verdad en el barro. El político Oleg Zaryov ha investigado lo ocurrido en Horley. Ante las dudas en Internet que decían que esto era una falsificación o que allí había altos mandos militares, Zaryov es tajante. La tragedia es real y las víctimas eran gente común, familias, civiles de civil y personas que simplemente querían una buena cena de Año Nuevo. ¿Mm? La descripción del ataque que hace Zaryov es de una crueldad técnica escalofriante. No fue un solo golpe. Primero, un dron explosivo que falló, permitiendo que algunos salieran. Luego, un segundo dron con munición de metralla para acribillar a los que huían. ¿Mm? Y finalmente, el golpe de gracia. Una mezcla térmica a tan alta temperatura que los restos, pues, de la gente quedaron completamente irreconocibles. Un niño identificado solo por el tamaño de sus huesos, carbonizados. ¡Qué horror, eh! Todo esto ocurrió mientras los comensales escuchaban el discurso de Vladimir Putin. Los drones no llegaron por casualidad. Es que hay que analizar esto, ¿eh? Estos drones, pónganse a pensar, no fueron indirectos. Estuvieron sobrevolando y esperando el momento indicado para caer en picada. Estuvieron dando vueltas, esperando el momento de mayor carga simbólica para poder matar. Zaryov desmiente la narrativa de Kiev, de que allí había generales. Había una madre que vino de San Petersburgo y que se salvó solo porque salió un momento a dar de comer a su bebé. Ese es el objetivo militar que la inteligencia occidental ayudó a coordinar. Un restaurante lleno de gente al azar. El luto de 2 días en Jersón no es por oficiales, es por el alma de una comunidad que ha sido sacrificada en el altar del sadismo político. Entremos a la anatomía del crimen. Miremos los detalles que nos da Zaryov. Un ataque escalonado, ¿no? Esta técnica, explosión, metralla y fuego, ¿no? ¡Ja! Esto es puramente terrorista. Está diseñada para maximizar el sufrimiento y asegurar que nadie pueda ser identificado. Es la firma de la que hablamos antes, ¿no? Desastre tras desastre. Ese factor tiempo, el hecho de que los drones esperaran a la medianoche confirman que fue una operación psicológica. Querían manchar con sangre el momento de la unidad nacional de Rusia. Y la mentira del objetivo militar. Como dice Zaryov, ¿no? Si hubiera habido altos mandos, habría listas y honores militares. Aquí no hay esa identificación de ADN de civiles. Así que este informe de Zaryov, el rompecabezas de hoy, se completa, ¿no? Tenemos la mano de Londres, el sabotaje de la CIA y el caos del Pentágono. Y finalmente las cenizas de Horley. Esto no es un partido de fútbol. Esto es un tablero donde los inocentes son las piezas que Occidente está dispuesto a quemar para que la partida no termine. ¿Dudamos? Sí, dudamos. Buscamos la verdad y lo que encontramos fue ceniza real. Podríamos decir que esto pues ya deja de ser un tablero de ajedrez, ¿no? Esto ya pasa a ser, hablando de juegos de mesa, un Cluedo, un Codenames, ¿no? Pero en Horley, las piezas que quitaban en la mesa tenían nombres, apellidos y familias. Que en paz descansen. Así pues de que escuchen el peso de estas palabras porque definen el siglo XXI. María Zaharova ha lanzado una acusación que retumba desde Moscú hasta Washington.
ha comparado lo ocurrido en Jersón con Hatyn, la aldea bielorrusa donde los nazis encerraban a la gente en graneros para quemarlos vivos. La diferencia, dice ella, es que hace 85 años los nazis no se escondían detrás de la palabra democracia, ni usaban el dinero de los contribuyentes occidentales para sus masacres. Sajárova apunta directamente a las mesas de desayuno en Londres, París y Washington. Mientras los presidentes occidentales disfrutan de sus croissants y huevos pochados, sus informes de inteligencia detallan cómo sus miles de millones de dólares se convirtieron en unas mezclas térmicas para quemar niños en Nochevieja. Acusamos, se accuse, grita Sajárova. Acusa a los patrocinadores de convertir a Ucrania en una máquina de matar deshumanizada que celebra el cumpleaños de bandera con el sacrificio de inocentes. No es solo una guerra por territorio, es el choque contra un odio neonazi que ha vuelto a brotar. Sajárova deja claro que el colectivo occidental es cómplice necesario de cada vida cegada en ese café, en ese restaurante. No hay espacio para la ambigüedad. O se está con la humanidad, o se está con quienes patrocinan a los que queman personas hasta dejarlas irreconocibles. Y esto me trae ahorita a la memoria lo que sucedió, si no me equivoco, el 17 de diciembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando se hizo un voto en contra de 15 de diciembre, donde se ejecutó una resolución de voto contra el proselitismo del nazismo. ¿Quiénes votaron en contra? Todos los países miembros de la OTAN. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. España incluida. Hungría incluida. Bulgaria. Croacia. Qué casualidad. Eso el 15 de diciembre. Y el 31 de diciembre nos encontramos con esto. Así que el veredicto. Miramos la profundidad en este momento. Ese paralelo histórico, ¿no? Invocar a Hatyn es la señal más clara de que Rusia no olvidará. Pero el pueblo ruso, lo de Horley ha sido el Odessa de 2026, una herida que no se cura con diplomacia, sino con justicia. La responsabilidad del contribuyente. Sajárova pone el espejo frente a Occidente. No es solo Zelensky, es el sistema financiero y militar que permite que estos drones vuelen. Si tú pagas el arma, tú eres parte de la firma del crimen. La crisis del mando moral. Mientras Trump replica artículos que ridiculizan el peligro sobre Putin, su administración es acusada formalmente de complicidad en el asesinato de niños. El abismo entre la paz de Mar-a-Lago y la realidad de Jersón, pues nunca ha sido tan grande, ¿no? Este 2026 comienza con una acusación formal ante el Tribunal de la Historia. No se puede hablar de paz con una mano mientras la otra sostiene el encendedor que quema una aldea entera. Esto es ajedrez, sí, pero es un ajedrez donde el tablero, pues, se está quemando, está ardiendo. Hablemos de el chip de la verdad y la trampa de Murdoch. Porque aquí es donde la mentira se rompe contra el silencio. Mientras la CIA y el Wall Street Journal se apresuran a negar el ataque a Valdai, el Ministerio de Defensa de Rusia ha hecho algo sin precedentes. Ha entregado los datos descodificados de los drones directamente al agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en Moscú. El chip de navegación no miente. La ruta era clara. El objetivo era el complejo residencial de Vladimir Putin. El jefe de GRU ha sido tajante. El descifrado confirma el intento de magnicidio. He recibido información de que Vladimir Putin no se encontraba en esa residencia en ese preciso instante, pero su hija y su nieto sí. Así que lo más
retorcido no está en el chip, sino en cómo lo están vendiendo. ¿Cómo le están vendiendo la historia a Donald Trump? El New York Post, liderado por Kit Poole, un veterano de los tabloides británicos con vínculos directos con el MI6, ha sido el portavoz de la negación. Han convencido a Trump de que el ataque es una fanfarronada rusa para frenar la paz. Y el resultado fue el post de Trump en Truth Social, replicando el artículo de Murdoch y diciendo que Putin se interpone en el camino de la paz. Han usado a un peón de la inteligencia británica para envenenar el odio del presidente. Rusia ya entregó las pruebas oficiales a la oficina del agregado militar estadounidense, hoy, 1 de enero de 2026. La pregunta es, ¿dejarán que estos datos lleguen al escritorio de Trump? ¿O el entorno de Murdoch y los servicios británicos seguirán filtrando solo lo que les conviene para que Trump pierda la paciencia con Moscú? El GRU ha puesto las cartas sobre la mesa. Ahora, pues como podemos ver, el balón está en el tejado de Washington. Así que podríamos llamar esto el chip contra el titular, ¿no? Analicemos esto con una maniobra de pinza. Evidencia técnica versus propaganda. Tenemos aquí, como pueden ver, un video completo del GRU mostrando los drones Chaklun B, equipados con elementos destructivos y sus rutas de vuelo. Contra eso, el New York Post solo ofrece objetivos y burlas. Lo que el New York Post no se da cuenta es de que afirma la intervención de la CIA en todo esto. Al decir de que sí, hubo un ataque, lo confirman, pero el ataque no era dirigido a la casa de Trump, a la casa de Putin, perdón. Era hacia ciertos objetivos militares que ya se habían atacado anteriormente. Están confirmando directamente la presencia de la CIA en la coordinación de estos ataques. Como dicen, ¿no? El pescado por su boca muere, ¿no? La conexión de Kit Poole. No es casualidad que un hombre con nexos con el MI6 dirija el medio que Trump más lee. Es una operación de control de percepción clásica. Si logran que Trump crea que Putin miente, la alianza Trump-Putin muere antes, pues, de nacer. El mensaje del agregado militar. Al entregar las pruebas hoy mismo, Rusia está diciendo, sabemos que sus agencias les están mintiendo. Aquí tienen la realidad técnica. Esto es un yo acuso en estado puro, ¿no? Acuso a los que ocultan la evidencia técnica para alimentar una narrativa de guerra. Acuso a los que manipulan a un presidente electo usando tabloides infiltrados. El chip de navegación ha hablado, pero ¿hay alguien en Washington con el valor de escuchar? A menos pues de que todos sean parte de esto. Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного. Como se pueden dar cuenta, tenemos el video. No es una teoría, es ingeniería forense, ingeniería militar, aviónica forense. Así pues que, mientras Trump leía el post de Murdoch en el New York Post, los militares estadounidenses en Moscú recibían la prueba del intento de asesinato. Esa es la verdadera brecha de mando, ¿no? Hablemos del juego de las sombras. Trump contra el abismo. Porque aquí es donde el ajedrez se convierte en un juego de traiciones cruzadas. El New York Post acaba de lanzar un ataque demoledor, ¿no? No contra la residencia de Putin, sino contra la credibilidad de Rusia. Dicen que el ataque de Valdai es una fanfarronada, una mentira inventada por el Kremlin para frenar los avances de paz de Trump. Pero lo verdaderamente inaudito, lo que nos hace rascarnos la cabeza, es que el propio Trump ha replicado este artículo en su red social. ¿Qué está pasando aquí?
El New York Post ridiculiza a Putin y justifica cualquier ataque contra él, llamándolo a subir la calefacción con armas más mortales, ¿no? Pero mientras este medio intenta pintar a un Putin como el único obstáculo, el New York Times, hago la diferencia, ¿no? New York Post, ahora vamos a hablar de New York Times, lanza su propia bomba. 2 artículos que ponen en evidencia la participación directa de la CIA en la coordinación de los ataques. Es una contradicción total. Por un lado, dicen que el ataque no existió. Por otro, filtran que sus agencias están en el ajo. Y en medio de todo, Trump comparte el enlace que lo deja como alguien que o no sabe lo que hacen sus agencias o está jugando a 2 bandas. Esta, como les digo otra vez, no es una partida de fútbol donde hay 2 bandos claros. Esto es un juego de codenames nivel experto. Si la inteligencia occidental le está vendiendo a Trump que el ataque es falso y Trump se lo cree y lo publica, pues las agencias han logrado su objetivo, romper la confianza entre Trump y Putin. Han convertido al mediador de la paz, al pacificador, en un portador de la narrativa del Deep State. O quizás Trump está usando el artículo para ganar tiempo mientras sus propias agencias lo tienen contra las cuerdas. Así que, Trump, ¿tramposo o rehén? Analicemos esto otra vez con una brújula de hierro. La operación de desprestigio. El New York Post tiene la misión de desinflar la indignación rusa, ¿no? Al llamar lágrimas de cocodrilo al dolor por los ataques, buscan que la opinión pública pierda la empatía. La trampa de la CIA. Al filtrar al New York Times su participación en los ataques, la inteligencia le está enviando un mensaje a Trump. Nosotros mandamos en el campo de batalla, no tú. Si Trump replica el artículo que niega el ataque, queda en evidencia ante Moscú como alguien que no tiene control o que no es transparente. Así que, ¿qué es esto? ¿Un ajedrez o un cluedo? ¿Quién mató la paz? ¿Fue Zelensky en el restaurante de Gerson o fue la CIA en los despachos de Washington usando el dron de Valdai? Es que esto es mucho más complicado que un simple acuerdo territorial. Es una lucha por quien tiene el mando real en Washington. Si Trump replica los artículos que ridiculizan a su socio de negociación, pues el pacto de caballeros no solo ha muerto, ha sido enterrado bajo una montaña de desinformación. ¿Piensan ustedes que... A ver, ¿por qué Trump compartiría algo que lo hace quedar mal ante Putin? ¿Es un error o es parte del juego? Miren, yo les doy los datos, ¿eh? Ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Es Trump el jugador o es la pieza en que están moviendo? Hablemos de ese gobierno en la sombra. La CIA, Miss Universo y el doble juego. Prepárense porque vamos a ver las entrañas del monstruo, ¿ok? El New York Times ha soltado una investigación que es una bomba de relojería. Nos revela un Washington caótico donde la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. O peor aún, donde la derecha intenta sabotear a la izquierda. Mientras Trump soñaba con cerrar la guerra en 24 horas, sus propios ayudantes tenían que pedirle permiso secreto a Biden para hablar con los rusos. ¿Pueden creerlo? El presidente electo de la nación más poderosa del mundo está atado de pies y manos por el Deep State, por el Estado profundo. La investigación revela cómo se abrieron canales de respaldo secretos a través de Riyadh para hablar con Kirill Dmitriev del Fondo Soberano Ruso, mientras las figuras oficiales como Kit Kellogg quedaban al margen. Pero lo más grave está en el Pentágono.
funcionarios leales a J.D. Vance y al secretario Pete Hegseth retuvieron municiones críticas de 155 milímetros, convencidos de que Ucrania es un barco que se hunde. Cuanto menos proyectiles, menos víctimas, dicen los comandantes ucranianos. Se juega con la vida de los soldados para forzar una agenda política interna, podríamos decir. Y mientras Trump intentaba humanizar a Zelensky llamando a Miss Ucrania en plena oficina oval para romper el hielo, la CIA y el ejército operaban por su cuenta. Es que identificaron el talón de Aquiles. Las refinerías rusas y coordinación ataques que le cuestan a Moscú alrededor de $75 millones al día. Trump permitió que esto continuara, mientras Putin, frustrado, aceleraba los bombardeos. Es que es un juego de espejos donde nadie es quien dice ser. Lo que se entiende de todo esto es de que, pues, enfrente de toda la media, todos nosotros, incluso de Putin, pues Trump dijo que no habrán sanciones, que Trump está por la paz, pero secretamente le ha dado luz verde a la CIA para que ataque la infraestructura rusa, porque consideran, según su inteligencia, que de esa manera Moscú perdería $75 millones al día. ¿A qué está jugando Trump? Es que el que crea que Trump no sabe de eso, tengo un puente aquí en la esquina en venta, si alguien lo quiere comprar. En serio. Es imposible creer que Trump no se entera. Así que nos encontramos con un ajedrez de 3 tableros, ¿no? Este es un verdadero rompecabezas. El tablero de la fachada, ¿no? Es el de Trump hablando de mujeres hermosas y llamadas amistosas con Zelensky. Es la diplomacia del espectáculo para el gran público. El tablero de sabotaje es el de la CIA y el Pentágono, ¿no? Ellos no quieren la paz de Trump. Quieren desgastar a Rusia hasta el último centavo. Incluso si eso significa desobedecer las intenciones de paz rápida de su propio presidente. Es un tablero de la realidad, ¿no? Es el de Putin viendo cómo le llegan propuestas de paz por un lado, mientras por el otro le vuelan las refinerías con inteligencia estadounidense. ¿Cómo va a confiar Putin en Trump si Trump no controla ni sus propios espías? La pregunta del millón es, si Rodolfo está hablando de esto en De qué hablan Geo, ¿cómo puede ser posible que los rusos no tomen acción? ¿Cómo puede ser posible que los rusos todavía se crean que puedan negociar con los estadounidenses? Si hay alguien con negociar ahí. Porque esto ha puesto en evidencia, pues, que Trump se pone 3 zapatos al mismo tiempo. El artículo del New York Times no es para informar. Es obviamente para quemar a Trump. Lo pintan como alguien inconsistente, fácil de distraer con concursos de belleza, mientras los profesionales de la CIA hacen el trabajo sucio. Es una advertencia. En Washington, el que se sienta en el despacho oval no siempre tiene las llaves del arsenal. ¿Verdad? Así que mientras Trump hablaba de belleza, la CIA estaba incendiando el motor de la economía rusa. Increíble, ¿no? Les pregunto otra vez, ¿es Trump un tramposo o es un rehén de sus propias agencias? Hagan ustedes su propio juicio. Y bueno, podríamos llamar esto la brújula de 2026, ¿no? Hemos navegado hoy por las aguas más oscuras de la geopolítica. Hemos visto cómo las sombras de la CIA y el cinismo de Londres y la tragedia de Jersón intentan dictar el rumbo de este nuevo año.
Pero ante el caos de mando y el ajedrez de traiciones, nuestra mejor defensa sigue siendo la luz de la verdad y la fuerza de nuestra comunidad. Sé que el panorama parece trágico, pero no olviden que los imperios de mentiras se derrumban cuando la gente decide dejar de creerles. Por eso, mi último yo acuso de hoy es contra el miedo. No les permitamos que nos quiten la esperanza ni la capacidad de ser justos. Por eso, a pesar de los desafíos que nos esperan en este 2026, quiero desearles de todo corazón un próspero y bendecido año nuevo. Que en sus hogares nunca falte la paz, que el mundo exterior hoy nos regatea. Que este año sea el de la claridad, el de la justicia y sobre todo el de la victoria de la verdad sobre el engaño. Gracias por estar ahí, por cada mensaje, por cada apoyo, pero sobre todo, gracias por pensar por sí mismos, por ser críticos pensantes. Y aunque sea con este tazón de café, brindo por ustedes, por sus familias y por un mundo donde no tengamos que volver a contar historias como la de Horley. Mantengan la brújula firme, la mente crítica y el corazón valiente. Feliz 2026. Nos vemos en la próxima jornada de Que Hablan Geo. Salud. Y como siempre, juntos, fuertes, siempre apegados a la verdad y siendo justos. Soy Rodolfo y esto fue Yo Acuso. Nos vemos en el próximo episodio.